Estamos medio acomodados. Si no, cerramos ahí para no... Bueno, ninguna oración cae en el piso o no llega. Y mientras alababa, mientras cantábamos y mientras llegábamos y charlábamos en la introducción, pensaba en que hay varios detalles que nos ministran cada vez que llegamos. Y a veces no es el mensaje, a veces no es la alabanza, sino que es el conjunto de todo que el Señor va ministrándonos y va bendiciéndonos y nos dando palabras apenas vamos llegando. Y obviamente en la alabanza, así que los que no están, espero que vuelvan después porque están perdiendo una cosa increíble. Creo que el Señor se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, como dice la palabra. Hay que tener cuidado si seguís orando mucho, Marta, también, porque puede ser que se cumplan los sueños que... El sueño de cuanto María Rosa, no sé si te llevo a contar, pero en mí, yo personalmente fui ministrado por la guitarra, por la segunda voz que me hacía Mego en el oído izquierdo, por Ivana, por cada uno, por el sueño de María Rosa, por cómo me recibió Cristina, creo que el Señor está en esos detalles y eso es lo lindo de estar acá, de estar presente y realmente es lindo saber de que el Espíritu Santo guió a Marta cuando eligió las alabanzas. Eh, Después vamos a ver por qué tiene un poco que ver con eso del mensaje de hoy. Y así como el Señor guía este momento, también guía nuestras vidas en el día a día. Y tenemos que tener esa certeza de que el Señor está presente en cada detalle. En la oración de Ivana por sanidad, en la oración de cada uno que hizo. Quizás se escuchó la de Ivana porque ella fue la que oró más fuerte en ese momento, pero cada uno la oración que hizo, el Señor la tiene en cuenta. ¿Amén? Muy bien. Hoy voy a hablar sobre el reino de los cielos. Pero hemos escuchado bastante de esa frase. El reino de los cielos, el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos. Se usa muchas veces como sinónimo, pero en algunos casos tiene diferencia, pero termina siendo casi lo mismo. El reino de Dios y el reino de los cielos. Y varias veces escuchamos que decían, por ejemplo, Juan el Bautista, el reino de los cielos se acercaba. Y así el reino de aquellos que pertenecen al reino de los cielos hacen tal cosa. Tenemos un montón de ejemplos, pero yo quiero irme un poquito a la historia, y no lo quiero aburrir mucho, pero no me voy a ir tan atrás. Me voy a empezar en Saúl. El pueblo de Israel tenía un reinado, primero no tenía rey, y el juez que regía en ese tiempo era Samuel, el profeta Samuel. Entonces Dios hablaba al pueblo a través de Samuel. Pero el pueblo de Israel no se contentaba con eso y entonces pidió un rey. Y si vemos por qué pidió un rey, para qué pidió un rey, era porque quería tener un rey como los otros pueblos. Y la intención del pueblo de Israel era parecerse a otro pueblo, menospreciando, por así decirlo, la distinción que tiene el ser el pueblo escogido de Dios. Entonces el profeta Samuel, un poco que no le gusta la situación y dice, no, pero entonces no le gusta mi reinado, por así decirlo, entre comillas, en realidad la conexión que él tenía con Dios y la transmisión del reinado de Dios sobre el pueblo de Israel. Pero Dios le dice, no te están rechazando a vos como profeta, me están rechazando a mí como rey. Entonces, bueno, si quieren un rey, yo le voy a dar un rey. Y ahí es cuando entra Saúl en escena. Aquellos que tenemos un poquito más años conocemos la historia de Saúl y bueno, todo lo que pasa sobre su reinado, las atrocidades que pasan en medio de ese reinado. Y después viene el rey David, y que también casi todos conocemos, el rey David. Fue un tiempo de gloria para el pueblo, un tiempo de grandes victorias, de alcanzar muchas conquistas, pero también David, más allá de haber considerado amigo de Dios, tener el corazón conforme a Dios, también cometió pecado, también se equivocó, también cometió algunas atrocidades, y seguía esa cadena de reyes. Después viene su hijo Salomón, ¿lo ubican o no? Del pelo largo, que lo ponen en las películas como pelo largo, no sé por qué, pero sería Sansón en todo caso, pero le ponen un pelito largo. Viene Salomón y él instituye la leva, que es como
como un impuesto también o algo así, tenía mano de obra barata y con mucho esfuerzo la gente alcanzaba una pequeña ganancia y ahí construía sus grandes logros o sus grandes construcciones. Y el pueblo, de salir de la esclavitud de Egipto, de estar siendo sometido, vuelve a estar de nuevo sometido bajo otro rey. Si bien conocemos algunas virtudes de la construcción del templo y todo, pero el pueblo seguía padeciendo tener un rey. Después de eso se divide el reino en dos por sus hijos, y está el reino del norte y el reino del sur, Roboam y Joroboam, que después se dividen, se pelean entre ellos y se divide y cae el reino del norte y es cautivo, y después cae el reino del sur y es cautivo también. Y después pasa un tiempo, los profetas profetizan de que va a venir un nuevo rey de la simiente de David y que va a reinar y va a restaurar su pueblo nuevamente. Y después vienen los 400 años de silencio. Con la muerte de Malaquías vienen 400 años de silencio de la voz de Dios hacia su pueblo. Ese es un resumen histórico, hasta ahí llegamos. Y llegamos al Nuevo Testamento. Usted imagínense 400 años, porque por ahí, en medio de la lectura, nosotros dice 400 años que Dios no habló, pero 400 años sería porque estaríamos ahora en 1600, estoy bien, ¿no? Sí, 1600 y algo. Imagínense todo lo que pasa en 400 años. Todo el avance tecnológico que tuvimos en 50 años nomás nosotros, y si vamos para atrás y todas las cosas que acontecieron, y obviamente lo que aconteció en el pueblo de Dios también. Entonces, cuando pasan esos 400 años, aparece un profeta raro, hippie, loco, que aparece del desierto, que anda comiendo miel y muchas cosas silvestres, y empieza a anunciar un mensaje que dice: el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Y ahí llegamos al reino de Dios diferente. Hay un cambio, hay un quiebre, no es terrenal ese reino. Si bien en un momento viene Jesús, cuando llega Jesús, obviamente, todos esperaban que Jesús, ¿qué hiciera? Derrocar al imperio, destruyera todo, que vuelva al rey David, porque venía de la simiente de David, se empieza a cumplir lo que los profetas anunciaban, de que iba a venir de la simiente de David, el nuevo rey. Entonces todos estaban en su mente con que venga el reino de Dios, pero que venga ese reino y destruya el imperio que lo está oprimiendo. Y llega Jesús y no viene con fuerza humana, no viene con fuerza terrenal. Podría haberlo hecho, podría haber destruido al imperio, pero el reino de Dios en ese caso se plantea de otra forma. Viene el reino de Dios en lo espiritual. Pero para que ese reino en lo espiritual se establezca, necesitaba el reino de Dios llegar a cada una de esas personas. Y bueno, sumando algo histórico también, cuando Juan el Bautista bautiza, o hay un pateo de Malamo por ahí, cuando llega Juan el Bautista, le pide qué cosa a los... Antes se le pedía a los gentiles de que se bauticen para poder ser parte del pueblo de Dios, pero Juan el Bautista viene a hacer algo loco, raro. Le pide al pueblo judío de que se bautice para que sea purificado como un acto de purificación para acercarse a Dios. Y entonces ahí es cuando se ofenden los judíos, porque dicen: pero si yo vengo de Abraham, ¿cómo me van a hacer bautizarme y purificarme? Entonces ahí se arma un conflicto grande, pero Dios quiere limpiar completamente a su pueblo para que el reino de Dios realmente se establezca en su pueblo y en la tierra. Yo busqué una definición de lo que era el reino de Dios. Y dice: el reino de Dios en el plano espiritual, donde Dios reina soberanamente, está compuesto por todas las personas que estén dispuestas a ser gobernadas por Él y gozar así de su comunión. Ese es el reino de Dios establecido posterior a los reyes del pueblo de Israel. Después Jesús también habla y nos acerca a lo que es el concepto del reino de Dios cuando hace el Padre Nuestro, que dice: venga tu reino y hágase tu voluntad. Están ahí juntitos. Cuando su reino viene, hacemos su voluntad. ¿Amén?
Y ahora voy a llegar a una parábola que no tiene nada que ver parecida con esto, pero Jesús enseñó, de hecho siempre enseñó con parábolas, porque también la profecía decía eso, que él iba a enseñar con parábolas. ¿Saben qué es una parábola? Una comparación. El significado original es tirar, arrojar cerca. O sea, es como Jesús le tiraba un ejemplo para que entendieran de alguna forma y sea un concepto que ellos conocieran, o para que entendieran la profundidad del mensaje. Era la única forma que podían entender la complejidad del mensaje que traía Jesús. Y voy a leer en Mateo 13, 31 al 33. Me olvido que tengo el micrófono acá y me alejo. Y entonces Jesús da dos parábolas conocidísimas, que es la de la semilla de mostaza y la levadura. ¿Alguien conoce la semilla de mostaza? ¿La vieron alguna vez? La semilla de mostaza es aproximadamente más chico que eso todavía. Y dice Mateo 13, 31 al 33. La siguiente es otra ilustración que usó Jesús. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas. Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino de los cielos es como una levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y ahí dice, el reino de los cielos, el reino de Dios, es similar a una semilla de mostaza. Y repito que es insignificante, chiquita, pero esa semilla de mostaza, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús empezó a llevar el mensaje, después que la iglesia del primer siglo se activa porque el Espíritu Santo desciende sobre los 120, parecía insignificante, como que no iba a hacer nada en todo el imperio. Sin embargo, después nosotros conocemos la historia, que la iglesia del primer siglo creció impresionantemente como ese árbol grande en medio del huerto. Aunque fuera pequeño, por eso dice el reino de los cielos es como una semilla de mostaza. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo si eran poquitos? ¿Cómo llegaron a tantos? ¿Cómo hicieron tanto desastre en la sociedad? Por así decirlo, tanto impacto en la sociedad, si eran tan poquitos, pero era el poder de Dios a través de ellos. ¿Amén? Lo segundo, y ahí voy haciendo un cierre, es el que dice que las aves hacen nidos en ese árbol. Y eso ejemplifica, en realidad está asociado con la profecía de Ezequiel 17:23, que también relata algo parecido, que después si quieren lo buscan, pero que habla que también en las ramas van a anidar. Ejemplifica las naciones gentiles buscando refugio en Dios, en el reino de Dios, que vienen acercándose a Dios. Y en eso entramos nosotros ahí, que venimos somos injertados. Nosotros, por medio de ese pequeño grano de mostaza o ese reino de Dios que comenzó a crecer, tenemos acceso ahora para refugiarnos en él. ¿Amén? Todo esto es simbólico y es profético, por eso quiero que se entienda la simbología de cada cosa que Jesús enseñaba. Pero ahora no solamente es refugio para nosotros este reino de Dios, sino que es refugio para otros al cual nosotros podemos acercar. Y ahí nos empieza a involucrar a nosotros. Porque el tener el reino de Dios en nuestras vidas, hacer su voluntad, estar en sus caminos, nos obliga o nos condiciona sin querer. Pero donde vamos, el reino de Dios se empieza a establecer. Ahora que cada uno lo acepte y lo tome como propio, es otra cuestión. Pero nosotros donde vamos, llevamos el reino de Dios. ¿Amén? Y el reino de Dios volvemos. No es que Dios viene, destruye, no, en lo espiritual. Tenemos la posibilidad de llevar ese mensaje y ese reino de Dios. Porque nosotros, como hace un tiempo hablábamos, no estamos en la tierra solo para
O no estamos en la iglesia hoy solo para venir y alimentarnos y sentir su presencia y disfrutar de esto que nos hace tan bien, porque creo que nadie se va a ir hoy. Nos vamos con eso en el corazón, de que hubo algo, su presencia estuvo en medio nuestro, y hemos disfrutado de eso. Pero eso no es solamente para que nos vayamos nosotros contentos, con la tranquilidad y con la fe aumentada, sino para que vayamos a otro lugar y llevemos eso a otros. Que, como siempre decimos, en el trabajo, donde estemos, donde vayamos, que el mensaje de Dios o esa paz que hay en nosotros pueda llegar a otros. Y ahora le voy a leer otro pasaje que está en Mateo 6, 33 y 34. ¿Vieron cuando uno va a un familiar, y justo oramos por eso hoy, y necesitan paz, necesitan fortaleza, necesitan ánimo, o necesitan algo material? Nosotros, para que todo eso tenga, si queremos ofrecerle una solución, es este pasaje que dice acá. Busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas, de todo lo demás, todas las cosas dice otra versión, y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana trae sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Busquen el reino de Dios por encima de todas las cosas. Que Dios reine en su vida. Entonces, cuando alguien necesita paz y necesita fortaleza, lo que necesita es el reino de Dios en su vida. Que Dios reine, que su voluntad se haga en su vida. Y ahí después viene el requisito. Lleven una vida justa o cumplan lo que a Dios le agrada. Y el último ejemplo de la parábola es la levadura. Iba a traer una más, iba a hacer levadura, todo, pero es mucho lío. A mí me gusta hacer eso. Pero no quería ensuciarme mucho. Y ensuciar a campo. Pero dice que es como una levadura que también es chiquita y se mete en 3 medidas de harina y esa, hay que admitirlo, y esa levadura hace efecto en toda la masa. Y parece que al comienzo, no sé qué, a mí me encanta hacer pan o torta frita o rosquitas y todas esas cosas. Cuando llueve es casi seguro, ¿no?, que comemos algo de eso. Y cuando uno le pone una porción de levadura, uno lo ve y dice, está ahí, parece que no va a pasar nada, pero con el tiempo se empieza a levantar la masa. Y cuanto más tiempo, yo no tengo mucha paciencia con eso, pero el pan casero por eso me cuesta hacerlo levantar, porque hay que dejarlo más tiempo. Vos le dejás 1 hora y es una cosa impresionante. Yo a la media hora ya lo estoy metiendo al horno. Pero ese mismo efecto hizo también, como decíamos, la semilla de mostaza, hizo el reino de Dios, que parece que no va a afectar nada, pero impacta todo. Y hay un pasaje en Hechos 17:6. Y voy a agarrar la segunda parte nomás, que es súper conocido. Que cuando empiezan a predicar en la iglesia del primer siglo, ellos empiezan a predicar y empiezan a generar problemas a la sociedad que no quería que el reino de Dios llegue a su vida. Y dice, 17:6, dice, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Ellos al comienzo eran como una pequeña levadura, pero después empezaron a transformar todo, empezaron a hacer un lío bárbaro. Porque el mensaje de Dios llegaba y Dios hacía milagros a través de ellos. Y eso mismo puede pasar en nosotros. Que recordemos que aunque sea parece chiquitito, donde vayamos, el Señor puede trastornar ese lugar. Puede transformar ese lugar. Trastornar suena medio feo ahora, pero entendemos la intención de esto, ¿no? Que donde Dios llega, transforma. Donde Dios llega, todo es impregnado por Dios. Hoy las sillas están impregnadas, hoy todo este lugar era impregnado. Por eso decía al comienzo, en la introducción, que cuando yo escuchaba la voz de Meu siempre decía, Dios me habla por la derecha y Meu por la izquierda. La voz de Meu era impregnada por el poder de Dios, la oración de Ivana, el testimonio de María Rosa, de cada uno, en las cuerdas, cuando se tocaban, también el Señor está impregnado por eso. Nosotros, donde vayamos, donde estemos, tenemos la posibilidad de llevar ese reino de Dios. Y hoy quería remarcar que no menospreciemos el reino de Dios. Porque nosotros por ahí queremos, como siempre decimos, nuestra forma, nuestro modelo, nuestro sistema, que funcione como nosotros queremos. Pero recordemos que donde vamos,
tenemos la posibilidad de llevar el reino de Dios. El reino de Dios que transforma en lo espiritual, que aquellos que necesitan paz, donde vamos nosotros, debería llegar esa paz, debería llegar ese, debería cambiarse el ambiente donde estamos nosotros, no porque haya un misticismo o algo por el estilo, sino porque nosotros tenemos esa paz y encaramos las cosas de forma distinta. Y si no lo estamos haciendo, es bueno decir, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, para que esa paz venga. Lo tenía y lo borré en Gálatas 5, el pasaje donde, previo al fruto del Espíritu, no sé si alguien tiene una Biblia y me lo busca, que lo borré y después dije, Gálatas 5, es donde, ahí está. Secuestra una Biblia. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, lejos del reino de Dios. Como el pueblo de Israel, ¿se acuerdan que decíamos recién? Sin darse cuenta entró nuevamente en una esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, bueno, ahí empieza a relatar varias cositas. Dice el 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia quien quiera que sea. Y yo, hermanos, aún así predico la circuncisión, bueno, hablando de lo que le pide Dios en ese tiempo. ¿Por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se ha quitado el tropiezo de la cruz. Y el 13, vosotros hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis, os coméis, si se muerden o se comen unos a otros, dice, mirad que también no os consumáis unos a otros. Esta es la Reina Valera. Cuando el reino de Dios no está en nosotros, nos empezamos a morder entre nosotros, a comer. Y esa mordida que el apóstol habla es la competencia interna que hay entre los hermanos, porque yo soy más espiritual, menos espiritual. Pero cuando el reino de Dios realmente viene a nuestras vidas, no nos estamos peleando por quién es mejor, quién sobresale, sino que pasa lo del fruto del Espíritu, que nos produce gozo, paz. Y eso es lo que iba a llegar. Cuando el reino de Dios llega, a través nuestro llega el gozo, la paz. Amén. Amén. Y hoy quería invitarlos y desafiarlos y después al final vamos a cantar esa canción. De que primero, no menospreciemos el reino de Dios en nuestras vidas, no menospreciemos en el sentido de no le demos el valor que realmente tiene o el poder que tiene el reino de Dios en nuestras vidas, y que nos animemos a donde estemos, que ese reino llegue. Y cuando alguien necesita paz, y te falta el reino de Dios. Cuando alguien tiene una necesidad económica, si el reino de Dios llega, todo se acomoda. ¿Amén? Amén. Sí, ¿cómo no? Estamos por eso. Esto es para mí. No sé qué es para mí. Cuando estuve internada, me fue mi hermana Olga. No Lidia, Olga, otra. Yo tengo muchos hermanos. Y me contó que ella fue a la iglesia donde va Lidia, mi otra hermana, que son como los católicos que dan la hostia, pero no hablan de Dios, hablan de cualquier cosa, me dijo. Y no es eso lo que quiero, dice ella. Entonces dije, vos tenés que venir conmigo, a la iglesia y después, cerca de tu casa, va a haber una parecida porque viven en Tortuguitas. Entonces me dice, yo lo que estoy buscando es la palabra de Dios. O sea, el reino de Dios estoy buscando. Yo no, esto es para mí. Yo con mi hermana hacía mucho que no venía en casa. Vino el domingo, comimos algo y hablamos un montón de Dios. Por eso digo, lo escucho a Alejandro y me digo, sí,
Amén. Después de salir de la clínica, ¿no? Sí. Voy a la clínica, después voy a mi casa. Amén. Amén. ¿Alguien tiene una Biblia, nueva traducción viviente, lenguaje actual? El lenguaje es para, si podés buscarlo por fin, Marcos 28:34. Y ahí hay una charla entre Jesús y un maestro. Marcos. 28:34. No, Marcos, no puede ser. Entonces era Lucas, me parece. No, para, entonces le prefiero. A ver, préstame. Marcos 16. Sí, me parece que sí. Ya lo vamos a buscar. Sí. A ver. Bueno, si no, después se lo busco y se los paso. Pero Jesús le explica al maestro, o mejor dicho, Jesús le pregunta al maestro cuál es la forma de que el reino de Dios llegue a su vida. Entonces le dice, porque Jesús estaba enseñando que ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero ama a Dios como único Dios. No busque otros dioses fuera de él. Pero también dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el maestro le responde, amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu ser. Estoy parafraseando, obviamente. Y entonces Jesús, obviamente con otras palabras, le dice, exacto. Eso es el reino de Dios en tu vida. De que ames a Dios con toda tu fuerza, pero que también entiendas que Dios es tu único Dios, tu sustento, que Él reina en tu vida. Y creo que eso es para nosotros Dios, y también eso debemos llevar para que sea para otros, que llevemos ese mensaje, ese reino de Dios. ¿Amén? Puede ser 12:34, ¿no? Sí, sí. Igual después se los paso al grupo. Ahí está. Con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que este. Exactamente. Y después cuando Jesús le responde... Bien dicho, tiene razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. Eso es lo que Jesús... El maestro lo sabía, pero Jesús le estaba mostrando la realidad práctica de lo que él ya sabía. Quisiera que oremos para cerrar y después cantemos la 109. Que lo cantemos como lo hicimos en la introducción, sabiendo que le damos a Dios lo mejor, le damos todo lo que nosotros tenemos. Amén. Señor, gracias. Gracias porque tu reino está en medio nuestro. Gracias porque tu reino está en nuestro corazón, porque podemos, aunque con muchas fallas, con muchas dificultades, con muchos errores, con muchos pecados, tu reino está en nosotros. Señor, te pedimos de que te manifiestes cada día en nuestra vida, que en cada lugar donde nos encontremos, en cada lugar donde estemos, ese reino esté en nosotros. Ese Dios en primer lugar, ese Dios trayendo paz, trayendo esperanza, ese Dios al que amamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro ser, esté presente día a día, Señor. Para que en el lugar donde vayamos podamos transformarlo. Señor, que ese reino que llegó a nuestro corazón y que transformó, aunque a veces de forma imperceptible, transformó nuestra vida, transformó nuestra forma de ser, nuestra forma de comportarnos, así como la levadura leuda la masa, Señor. Ayúdanos a que podamos implantar, podamos llevar esa pequeña semilla, ese pequeño grano de levadura, para que transforme la vida de otros, Señor. Ayúdanos a hacer luz, a ser aquellos que portamos tu verdad, que portamos tu palabra, Señor. Y como contaba el Señor María Rosa, que otros busquen ese Dios verdadero, ese reino de Dios, y cuando nos vean nos consulten y nosotros podamos darle la respuesta correcta, que busquen a Dios primeramente, que busquen su reino primeramente. Ayúdanos, Señor, a ser agentes de bendición en esta sociedad, ayúdanos a traer paz y no conflictos, Señor, ayúdanos a ser personas que traigan esa fuerza, ese aliento, ese ánimo a aquellos que están necesitando en este momento, Señor. Y sabemos que tu Espíritu Santo es quien nos guía para dar una palabra correcta, para dar un mensaje en el tiempo y en la forma correcta. Y te pedimos de que te glorifiques de esa forma, que
Ayúdanos a que nuestros oídos puedan distinguir tu voz, puedan escucharte, para que cuando llevemos el mensaje sea de la mejor manera y en el tiempo que vos deseas que sea, Señor. Te queremos dar lo mejor de nuestra vida, Señor. Te queremos dar todo lo que tenemos, todo nuestro ser, toda nuestra fuerza, todo nuestro tiempo, Señor. Te pedimos que saques todo aquello que distrae tu reinado en nuestras vidas, todo aquello que quita tu reinado en nuestras vidas. Ayúdanos a siempre ponerte a ti primero, ante todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Quería invitarlos a si alguno quiere que estemos orando, la pastora pueda orar por esa paz, por esa tranquilidad, por ese reino de Dios, porque a veces nosotros descuidamos eso y no nos damos cuenta de que estamos quitando ese lugar a Dios porque ponemos otras cosas, y no porque seamos malos, sino porque la vida nos lleva a veces a distraernos y necesitamos quizás esa paz, esa fortaleza del Señor, y si alguien quiere, la pastora podría estar orando por cada una de esas vidas. Si quiere, después se acerca a alguien o pide para que el Señor pueda estar obrando en eso, ¿sí?